Comenzaremos explicando los dos tipos de enfoques que existen. El enfoque culturalista, es decir, cómo los estados se proyectan externamente en función de un sistema de valores conocido más que todo como identidad nacional, por la cual el objetivo de la política internacional es garantizar las condiciones para la conservación y enriquecimiento de las mismas. Luego podemos citar el enfoque realista, que este enfoque se basa en que es la parte de lo que motiva las políticas internacionales de la satisfacción de intereses en un contexto complejo de competencia y cooperación. El nacionalismo, según Hobsbawm, es el compromiso de la integración entre la comunidad política y la identidad nacional. Según Gellner, es la congruencia entre la unidad nacional y la política. Otra vez citando el tema nación según Hobsbawm, la nación no es una entidad preexistente, sino es el resultado del devenir de un proceso histórico, es decir, es la formación de un Estado-nación. El movimiento nacionalista, por otro lado, fue una etapa literaria o folclórica. Fue un movimiento de precursores de la idea de la nación. Hubieron también programas nacionalistas que se convirtieron en movimientos y captan el respaldo de las masas. Hablando de ámbitos, nación y política, es la expresión de voluntad de los individuos de pertenecer a la misma unidad política territorial como primer elemento de legitimación del Estado. Para una definición de nación y cultura, es una reacción al cosmopolitismo abstracto y unificador del pensamiento nacionalista. La nación requiere de estos dos ámbitos porque las personas comparten determinadas afinidades culturales, es decir, existencias. El voluntarista necesita el reconocimiento de ciertos derechos y deberes en virtud de adhesión a una comunidad definida jurídicamente. La transformación de conciencia colectiva se define en dos ámbitos: el declive de las concepciones absolutas o religiosas de la vida política y su sustitución por la adhesión voluntaria o cultural a la comunidad política. Por otro lado, también podemos decir que es la desintegración de las pequeñas comunidades tradicionales con la consecuente inserción de los individuos en el orden capitalista. Quisiera saber qué es el nacionalismo y si existen tipos de nacionalismo. El nacionalismo es una corriente de pensamiento que tiene que ver mucho con la construcción de debate de qué es nación. Si hablamos de nacionalismo tenemos que hablar también de cómo se están construyendo estos procesos de identidad nacional, ¿no? Entonces, digamos, el que tenga una terminación en ismo lo convierte, no automáticamente, pero digamos, entendido en términos generales, en un tipo de ideología, ¿no? Entonces, en un conjunto de ideas para justamente generar todo este conjunto de identidad nacional, ¿no? O sea, nación y nacionalismo van de la mano, ¿no? Ahora, en sí, todo lo que tiene que ver con construcción de nación está en constante debate, a veces sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, ahorita, por citar algunos tipos de nacionalismo, quizás nos ayudaría más pensar en tipos de nación, ¿no? Entonces, los tipos de nación pueden ser expresiones más vinculadas a lo que tiene que ver con la participación, ¿no? De ahí vienen todo lo que tiene que ver las tradiciones republicanistas, porque digamos, si la nación es una expresión de construcción de identidad nacional, se traduce también en tipos de organización política. Una vez que hablamos de nación, podemos pasar a ver un poco la estructura de esta organización del colectivo llamado nación, sin hablar de país es otra cosa. Okay. Entonces, viendo esta cuestión, entonces vemos naciones más inclinadas a la participación, al republicanismo,
vemos naciones más de corte más autoritaria, que tiene que ver con la estructura también del Estado, o sea, tratando de darle ese énfasis. Vemos naciones más progresistas, en un sentido en el que los valores de, digamos, de construcción de igualdad, de un piso común para todos y todas, están como que más presentes, ¿no? Y vemos, también diría, una cuestión de naciones un poco más deliberativas, que tiene que ver ya no con el Estado está presente en todo, sino que el Estado construido a través de la nación es como que más busca la mayor empoderamiento de la población, ¿no? Más o menos. ¿Lo consideras positivo? Bueno, el nacionalismo es una forma de entender cómo nos organizamos colectivamente. Cuando vemos cómo nos organizamos colectivamente, no podemos hablar de bien o mal. Cuando luego vemos los resultados, ahí podemos decir, porque digamos nunca se parte de un juicio de valor, se termina viendo un juicio de valor. Por ejemplo, si el nacionalismo se transforma en una identidad solamente vinculada a símbolos nacionales, estamos hablando de patria, ¿no? Entonces en el colegio el escudo, el himno, la bandera, son símbolos patrios. ¿Tienen que ver con nación o nacionalismo? Sí tienen que ver, pero si solamente nos quedamos en estos símbolos construidos desde la educación, más se parece a un patriotismo. Entonces ahí aparece una diferenciación bien fuerte, que es entre yo construyo mi cultura, yo construyo mi identidad nacional y yo construyo después como algo más simbólico estos símbolos patrios, pero que solo visto como símbolos patrios tiene que ver con patriotismo. Ahora, cuando vemos los resultados, ahí vemos cuestiones negativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una nación construida desde el autoritarismo, vemos resultados como las monarquías, que bueno, actualmente no son tan mayoritarias, pero sí vemos comportamientos autoritarios en la construcción del Estado, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el Estado Islámico, que es un Estado en sí y que es un intento de construir nación y que a su paso destruye la historia ancestral de países de Medio Oriente. Entonces, ¿existen peligros el ser nacionalista? ¿Es peligroso? No, en ser nacionalista no. O sea, por eso te digo, en sí es una forma de cómo entender tu identidad nacional. Si tu identidad nacional tiene un soporte autoritario, hay forma de criticarlo y de ver cosas negativas. O sea, no es que el nacionalismo esté mal, sino que los resultados negativos, como el autoritarismo y naciones poco democráticas, sí son negativas, ¿no? También, por ejemplo, hay naciones en donde el poder económico está por encima del poder político ciudadano. Entonces, para eso todavía no hay un nombre, ¿no? Pero podríamos llamarle una nación corporativa, en donde las corporaciones tienen el control de los intereses de la nación, siendo pocas personas y teniendo muchos recursos económicos. Entonces, ahí también esta nación construida por empresarios es negativa, si es que lo vemos de una cuestión más progresista o más deliberativa. Para mí el nacionalismo es sobre todo una ideología de base política donde la gente tiene el sentimiento de pertenecer a su propia nación y tiene como pilares fundamentales los orígenes de cada gente, sus tradiciones, sus idiomas y la cultura de cada país. Como ejemplo del nacionalismo, en Luxemburgo destaca el hecho de que, a pesar de su fama por la modernidad del mundo financiero, sobrevive la forma política en poder del Gran Ducado. Y de hecho, Luxemburgo es el único país en el mundo donde existe el Gran Ducado. Y la gente es orgullosa de tener esta forma política. Y como otro ejemplo, podríamos mencionar los 3 idiomas oficiales que se hablan en Luxemburgo y que son el francés, el luxemburgués y el alemán.
Y a pesar de tener tantos idiomas, el que se sigue hablando en la mayoría de las regiones es el luxemburgués. Y la gente intenta que el idioma quede vivo y que circule dentro del país.